Bien, buenas noches. En esta sesión vamos a ver otro tipo de clases y métodos que también podemos nosotros programar, ¿ya? A estas clases y estos métodos se les conoce con el nombre de clases y métodos abstractos. Ya esta es la palabrita que hay que ver. No son iguales que las clases así normalcitas, ¿ya? Tienen un comportamiento un poquito especial, ¿ya? Am, Vamos a empezar primero con lo que es una clase abstracta, ¿ya? Cuando definimos una clase, le podemos agregar la palabra clave abstract, y eso va a hacer que la clase sea abstracta. ¿Qué es una clase abstracta? Es una clase que no se puede instanciar. O sea, ¿qué significa que no se puede instanciar? Pues significa que de esa clase nosotros no vamos a poder crear objetos. O sea, definimos una clase que es abstracta. Por ejemplo, en los ejercicios que hemos ido resolviendo, pues definíamos la clase usuario, docente, estudiante y creábamos objetos de esas clases, ¿no? Pero si estas clases las definimos como clases abstractas, no va a ser posible que podamos crear estos objetos. O sea, cuando hagamos esta instrucción usuario new usuario, tenga o no tenga constructores, pues nos va a salir error. ¿De acuerdo? Ahora, o sea, hasta ahí podríamos definir y decir que tenemos clases que no nos sirven entonces para nada, ¿no? ¿No? O sea, sí nos sirven. Normalmente se utiliza esto dentro de la programación para que a partir de estas clases abstractas, pues creemos otras clases derivadas. O sea, normalmente en la programación definimos una clase base, la cual no es necesario crear objetos. ¿Ya? O sea, en este caso, por ejemplo, usuario puede que, como es una superclase acá, ¿no es cierto? O es una clase base y de ahí derivamos docente y estudiante, ¿no es cierto? Pues puede que nosotros, digamos, definamos esto con todos los métodos que hereden acá y no sea necesario crear ya un objeto de la clase usuario. Esto es en función a cómo lo van a estructurar su programación. ¿Listo? En ocasiones, como en este ejercicio que hemos visto, pues sí era necesario tener, digamos, las tres clases así normales, ¿no? Pero puede darse el caso que tengamos una clase usuario nada más que, que sea la base con todo lo necesario para que las otras clases empiecen a trabajar. Entonces, a esta la vamos a definir como abstracta, evitando que se creen objetos a partir de esta clase base que nosotros estamos definiendo. Entonces, la idea es tener una clase y base que no se creen objetos y aquí tener las subclases que van a heredar obviamente de esta clase abstracta. Y estas subclases no van a ser clases abstractas, van a ser clases normales como las que conocemos. Y de aquí sí vamos a poder nosotros crear los objetos. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo definimos y cómo declaramos una clase abstracta? Simplemente antes de la palabra class, ya no importa si es público o privada la clase, le vamos a colocar esta palabrita abstract. ¿Ya? Entonces, cuando le colocamos esta palabrita, esta clase ya no se pueden crear objetos, ya no se puede instanciar. ¿Listo? Entonces, aquí se nos dice también que obviamente se puede utilizar para englobar objetos de distintos tipos y la idea también tratar de hacer una aplicación más directa de lo que es polimorfismo, escribir algo básico acá, que el resto lo herede y lo implemente a su forma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahora, esta palabra abstract, aparte de permitirnos crear clases abstractas, también permite crear miembros abstractos en la clase. O sea, también podemos crear métodos que son abstractos y ahorita vamos a ver qué viene con esa situación. Entonces, simplemente se le agrega esta palabrita y agregándole esto, ya se tiene esa connotación y hay que entender que no vamos a poder crear objetos a partir de esta clase. Cuidado, tengan una clase así y quieran crear objetos de esta clase. ¿Ya? Ahí va a ser un error garrafal de no aplicar de manera adecuada la teoría. ¿Listo? Muy importante esto. ¿Ya? Entonces, recordar que dentro de estas clases abstractas, otra vez, no se pueden crear instancias, o sea, no pueden crearse objetos. Y no olvidarnos que la idea de esto es armar una especie de esquema. O sea, algo así, como le estaba tratando de dibujar acá, aunque mi pulso no es bueno, pero la idea es eso. ¿Ya?
simplemente para estructurar tu programación, ¿ya? Y parte de las buenas prácticas de programación está que cuando analizas un problema de programación, pues entonces lo estructuras y defines tus clases abstractas base para que después hereden las otras y apliquen el polimorfismo. ¿Listo? Ahora, les decía que no solamente puede haber clases abstractas, también puede haber métodos que son abstractos. Y en la definición del método, después de que es público o privado, se le agrega esta palabra abstract. Y no importa cómo sea el método, con o sin salida, puede ser un void como es acá, o debo retornar un entero, y aquí obviamente sus atributos y demás, ¿no? Estos métodos abstractos, ¿de acuerdo? O sea, dentro de las clases abstractas podemos definir métodos abstractos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estos métodos dentro de la clase no tienen ninguna implementación. ¿Listo? Se coloca simplemente la definición del método, como está acá, y luego un punto y coma. No hay apertura ni cierre de llaves. ¿Ya? O sea, un método tradicional lo voy a desplegar, vamos a quitar esto, voy a escribirlo. No creo que no se nota muy bien. Vamos a ampliar esto, ¿no? Ahí está la forma de trabajarlo ahora sí. Un método normal, vamos a escribir aquí, es de esta manera. Vamos a ampliar esto un poquito más. Perdón. Quería hacer clic acá. Ahora sí. Un método normal más o menos es, está bien así. Aquí tengo su apertura y cierre de llaves. ¿No es cierto? Y aquí tengo mi código, ¿no? O sea, este es un método normal y no hay la palabra abstract. Vuelvo a reiterar que aquí puede ser, como en este caso puede ser un void, aquí the work one, le vamos a colocar acá. Entonces, o sea, puede ser void o puede ser una salida entero, double, string, no importa, ¿no? Y un método es así, ¿listo? Ahora, ¿cómo cambia cuando el método se vuelve abstracto? Se le aumenta la palabra abstract, como está acá, se lista sus parámetros, pero no hay esta llave de apertura ni cierre, y mucho menos el código. Directamente se le pone un punto y coma. O sea, no hay una implementación del método. Esto de acá, este método normal, el código es un código de implementación. Ahí hacen las tareas que tengan que hacer. Pero acá no. Simplemente es un listado de métodos. O sea, un método abstracto es una lista del método, nada más. Simplemente se lo lista. Y ahora ustedes dirán, ¿para qué se lo lista? Pues como esta es una clase abstracta que no va a crear objetos, ¿no? La idea básica del concepto de estas clases abstractas es que vamos a crear clases derivadas, o sea, subclases que hereden de A. Y esas clases derivadas van a heredar estos métodos abstractos. Esas clases derivadas sí van a implementar este método. O sea, la idea es tener una especie de listado de métodos en la clase base. O sea, podemos definir acá, bueno, no tengo ya el dibujito. Podemos tener una clase base. Lo vamos a dibujar acá, otra vez. Perdón, se me fue otra vez acá. Detallito acá. Ahora sí. Entonces podemos tener acá una clase base que se abstracta. Y obviamente acá las subclases de las cuales quienes van a heredar de esa clase, ¿no? Entonces, esta puede tener sus métodos tradicionales, como este do word one que he puesto acá, ¿ya? Y estas, pues, heredar ese método, ¿no? Obviamente. Pero en ocasiones, ¿ya? Cuando hacemos programas o software un poquito más grande, no tenemos todavía idea de lo que vamos a hacer acá. O sea, simplemente lo listamos ese método, así como está acá, es un método abstracto, y aquí, recién en estas subclases lo implementamos. O sea, hacemos lo que tenga que hacer ese método. ¿De acuerdo? Y obviamente no es obligatorio implementarlo en todas las subclases.
¿Ya? Lo vamos a implementar acá y aquí no, digamos, no necesito trabajar con esto, voy a heredar directamente esto o puedo aplicar polimorfismo directamente a esto. Pero la idea de tener un método abstracto es tener una lista, ¿de acuerdo?, de métodos comunes que estas clases pueden implementar. Reitero otra vez, posiblemente aplicando polimorfismo o implementándolos de manera totalmente diferente. Entonces, vuelvo a reiterar, a veces tenemos problemas grandes de programación y empezamos a estructurar las clases y lo normal es definirnos así una clase base, simplemente listar los métodos y conforme vamos desarrollando el resto de las subclases y demás, pues vamos implementando esos métodos, pero todos, digamos, van a tener la misma concepción de lo que es este método, ¿no? Que se llama do work y va a ser aquí algo diferente, aquí otra cosa y otra cosa, pero ya vamos a tener más o menos el listado de métodos que nosotros queremos implementar. ¿Ya? Entonces los métodos abstractos simplemente son para definirlos y para que luego se implementen en las clases que van a heredar. Ahora, una clase abstracta puede tener como acá métodos abstractos y también métodos normales. O sea, este por ejemplo no es abstracto, ¿no? Lo acabo de escribir y no hay la palabra abstract. Entonces puede ser así, puede tener esa combinación de métodos abstractos y métodos normales. Puede tener también sus atributos, ¿no? Y hacer otras cosas y demás. ¿De acuerdo? ¿Ya? Puede tener una combinación de todo ello. Entonces estos métodos simplemente son para listarlos. ¿De acuerdo? Entonces miren acá, tenemos aquí miren tenemos una especie de polimorfismo, ¿de acuerdo? Y miren, está haciendo acá tenemos lo que interesa, miren. Está aquí simplemente, esta es una clase base, la clase D, donde define aquí su método y hace una implementación. ¿De acuerdo? Aquí trabaja con ese método y aquí está aplicando polimorfismo, ¿no? Y esta clase E está heredando de D. Y aquí está aplicando polimorfismo, está haciendo un override, ¿no es cierto?, a este método que es doWork, pero lo define como abstracto. No lo está implementando acá. O sea, podemos heredar y también definirlo como abstracto, ¿no? Y suponiendo que esta es la clase base nada más, este F y hereda de E. Este es el que va aquí a aplicar otra vez polimorfismo sobre este método para implementar ese método, ¿no? Entonces la idea es que esta clase derivada va a implementar el método que se está listando acá. Entonces reitero, es tener un listado más o menos ordenado de lo que se quiere hacer y que luego pues, en las subclases los vayamos implementando, los vayamos trabajando. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, el ejemplo lo vamos a ver ya en clase. Ahora, hay algo que se llama también clases selladas, ¿ya? Y esto es algo básico, o sea, no es gran cosa, les digo. Es una clase sellada, es aquella que no se puede utilizar como clase base. O sea, no puedo crear subclases a partir de estas. O sea, tanto en las clases abstractas como en las clases normales que hemos visto, definimos una clase base. Esta puede haber herencia. Incluso de estas mismas puede haber más herencia, ¿no? O sea, puede haber una pila así de herencia, esta hereda, y esta a su vez genera otra herencia. O sea, puede haber así. Y al final esta de acá está heredando de todo esto, ¿no? Sí, o sea, puede darse. Cada clase que creamos, sea abstracta o una clase normal, pues es propensa a que pueda generarse la herencia, ¿no? Las abstractas obviamente no se pueden crear objetos, pero eso no implica que no pueda haber herencia, ¿no? ¿Y qué son las clases selladas? Son clases que escribimos, digamos, esta es una clase sellada, ese le voy a poner de sellada, de esta ya no puede haber herencia, o sea, si hago algo así, si quiero hacer una herencia desde código así, error acá, otra vez mi mouse, perdón, me van a disculpar. Si hago una herencia así, cuando haga esta herencia, si esta clase está sellada, pues eso va a dar error. O sea, simplemente evito que de esta clase se creen más subclases. Esas son las clases selladas. ¿Ya? Entonces, clases que definimos que no se pueden utilizar como clase base, o sea, no hay herencia. Entonces, una clase sellada
como no va a haber herencia, jamás va a ser también una clase abstracta, porque las clases abstractas se definen para básicamente hacer esa herencia, ¿no? Y que las clases derivadas pues, sean las que implementen métodos y demás cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, lo único que hacemos para que una clase sea sellada es aumentarle esta palabrita select de acá. Con eso creamos una clase sellada y ya no se, o sea, ya no se puede generar herencia. Si crean aquí otra clase, ¿verdad? Bueno, lo vamos a tener acá, vamos a descartar esto. Si tuviesen aquí otra clase que quieran heredar de esa clase D, algo así, digamos la clase F que quiere heredar de D, pues aquí nos va a dar error. Y esto genera error. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las clases selladas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, simplemente es para evitar la, la derivación, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver nosotros, de acuerdo a lo que es el problema de programación, pues el hecho de llamar a estas clases y trabajarlas hasta ahí, digamos, ¿no? Reitero que depende mucho de cómo nosotros tengamos que optimizar no, optimizar, digamos, o trabajar o estructurar nuestro código. ¿Listo? Ah, también hay métodos, ¿de acuerdo?, que se pueden sellar. ¿Ya? ¿Qué hace que le aumentemos, perdón, la palabra select a lo que es un método? Va a invalidar el método virtual en una clase base. O sea, de este modo va a permitir que las clases deriven de su clase e impedir que invaliden determinados métodos virtuales. O sea, cuando le colocamos este select de acá, invalidamos el virtual de la clase. Simplemente lo invalidamos y ya no lo llamamos acá, no reutilizamos nada de acá. Y en este polimorfismo que tenemos, pues desplegamos, o sea, lo implementamos en función a lo que queramos para esta clase de forma específica. Básicamente es eso. El ejemplo de clases y métodos sellados lo vamos a ver también en la clase, ¿ya? En la clase presencial que tenemos el lunes. Y lo último que nos falta para terminar esta parte de clases y objetos son las interfaces, ¿ya? Eso nada que ver con UI, ¿no? Con User Interface, ¿no? Las interfaces es como si fuese una clase completamente abstracta. En las clases abstractas les dije que puede haber métodos abstractos y también métodos comunes, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí les dice, ¿no? Miren, aquí hay un método abstracto, pero aquí hay un método normal, ¿no? O sea, una clase abstracta puede tener ambos. Pero una interfaz se dice que es una clase totalmente abstracta, o sea, que no va a tener la posibilidad de una interfaz de tener así un método en donde sí hagamos implementación. Simplemente va a ser un listado de métodos, nada más. ¿Ya? A eso se llama interfaz. ¿Ya? Es una clase, por eso se dice completamente abstracta. Se define así, interface acá, el nombre de la interfaz, y aquí el listado de los métodos. Y acá en los métodos ya no se coloca la palabra abstract, directamente se listan los métodos. ¿Ya? A partir de estas interfaces, o sea, es como tener una especie de clase totalmente abstracta, solo con el listado de métodos que tengo que implementar. Ninguno está implementado. En una clase abstracta puede haber uno de estos que sí esté implementado, pero en una interfaz ninguno está implementado. Ahora, las clases que van a heredar de acá, de esa interfaz, esta es la interfaz, una I le vamos a colocar. Estas clases que van a heredar de acá están en la obligación de implementar todos los métodos que se han listado acá. Si aquí he listado 3 métodos, aquí tiene que haber 3 implementaciones.
de esos tres métodos. Acá lo propio, si aquí solo implemento uno y no lo implemento dos, me va a dar error. O sea, las clases que van a heredar de esta interfaz están en la obligación de implementar todos los métodos. Es por eso que se dice que las clases no heredan de la interfaz. Cuando se trata de una interfaz y hay esta herencia, lo que se dice es que las clases van a implementar esa interfaz. Y se ven en esa obligación de implementar esta interfaz. O sea, sí o sí aquí tienen que venir los tres métodos, implementarla a su estilo. Y esto es similar a las clases abstractas para tener y armar una estructura, digamos, que de los métodos que queremos hacer para luego implementarlo en las diferentes clases. ¿Ya? En una clase abstracta, vuelvo a reiterar que puede haber todavía métodos implementados, ¿no? Pero en una interfaz solamente vamos a tener el listado de métodos, sin la palabra abstracta. Y directamente las clases que van a implementar esa interfaz están en la obligación de escribir el código para cada uno de los métodos que tenga esta interfaz. ¿De acuerdo? Entonces, solo aparece declaraciones de métodos, no hay atributos, nada en las interfaces. Aquí tenemos, miren un ejemplo de una interfaz. Le llaman a esto, la interfaz, los nombres de las interfaces normalmente por convención empiezan con I, ¿no? Que se llama iSimpleInterface, perdón. Y aquí lista un método nomás, void simple method, ahí. Y miren, esta clase está implementando esta interfaz. O sea, si bien esto es como una herencia, como esto ya es una interfaz, no se le dice que esté heredando de la interfaz. La palabra técnica correcta es que está implementando esta interfaz. Entonces, se ve en la obligación de implementar este método. Aquí sí o sí tenemos que implementarlo. ¿Ya? Si no implementar este método, va a salir error. Nos vemos en la obligación de escribir el código acá. ¿Ya? Si tuviera dos métodos, pues esos dos los tiene que implementar. ¿Listo? Entonces, a tomar en cuenta, a ver, aquí hay cositas. Una interfaz es como una clase base abstracta, pero totalmente abstracta, ¿de acuerdo? Cualquier clase o estructura que implementa la interfaz debe implementar esto, ¿no? Todos sus miembros, o sea, todos sus métodos, lo que les decía, ¿no? ¿Sí? Las interfaces no contienen ninguna implementación de métodos, solamente se los lista, ¿de acuerdo? Y una clase puede implementar varias interfaces, o sea, una clase puede implementar varias interfaces y aquí lo podemos separar por coma y ahí colocamos el resto de las interfaces, ¿ya? ¿Sí? Y ahora, una clase también puede heredar de una clase base normal e implementar una o varias interfaces por si acaso, ¿ya? No es problema de eso. La implementación, si tengo, pues como les dije acá, pues puedo colocar y separarlo simplemente con una coma y eso es todo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de las estructuras? Resumiendo lo que hemos visto, pues tenemos clases abstractas, ¿ya? Eh, que son utilizadas como base para herencia, ¿no es cierto? Esas clases abstractas y de esas clases abstractas no se pueden crear objetos, ¿cierto? Y pueden tener métodos abstractos como listado, pero también métodos normales, ¿ya? Las interfaces, por lo contrario, obviamente esto ya no es una clase, las interfaces no se pueden crear tampoco objetos, nada de las interfaces, pero esta tiene la característica de que solo van a listar métodos, ¿ya? No pueden tener métodos con implementación, ¿ya? Y pues ambos se utilizan para hacer esa estructura que les dije de lo que es una estructura básica de clases sobre la cual vamos a partir y hacer nuestra programación orientada a objetos. Es como diseñar tu sistema, tu programación, cómo lo vas a armar, cómo lo vas a estructurar para luego empezarlo a programar. El uso de una clase abstracta o de una interfaz depende mucho de lo que tengamos que hacer. Si acá, por ejemplo, tenemos que implementar algún método, entonces ya pensamos en una clase abstracta. Pero si acá solamente pensamos en listar métodos, pues ¿para qué una clase abstracta? Directamente podemos trabajar con lo que es una interfaz nomás, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces depende mucho de más o menos de las características del problema de programación que tengamos para utilizar cualquiera de ellas. Y si a una clase le ponemos la palabrita sellada,
pues ya no puede haber herencia. De esta ya no puede haber herencia. De esta, si no lo sellamos, pues sigue habiendo herencia. ¿Ya? Pero de esta, si lo sellamos, ya no puede haber herencia, ¿no? Son tres cositas que estamos viendo en esta parte teórica y vamos a hacer ya, obviamente, la parte práctica cuando estemos en el laboratorio, en la presencialidad. ¿Listo? ¿Alguna consulta hasta acá sobre estos conceptos? Ya. Lo van a revisar otra vez el video, ¿ya? Porfa, ¿ya? Para el día lunes, ¿listo? Para nuestra primera clase presencial donde vamos a aplicar estos conceptos. Sería medio complicado, la verdad, que ahorita haya quedado la grabación, todo está quedando, ¿no? Y que el lunes les pregunte, ¿qué es una interfaz? Y nadie sepa qué es una interfaz. ¿Qué es una clase abstracta y qué característica tenga? Y nadie sepa qué es una clase abstracta. Y lo mismo, ¿qué pasa si lo sello la clase? Y nadie sepa qué va a ocurrir con una clase si le aumentamos esta palabrita sellada. Decirle acá. Entonces, van a estudiar porfa para el día lunes teoría. Si no hay teoría, voy a dudar en grabar videos en la virtualidad, ¿ya? Les voy a hacer que tomen nota nomás. Entonces, tienen el video, tienen la explicación. Repasen esto, por favor, para cuando tengamos el laboratorio el siguiente día lunes, ¿ya? Vamos a detener acá el video. Está grabado también para los que no han asistido. Lo que les estoy pidiendo es que repasen estos conceptos que son muy importantes para programar el lunes. Si no lo saben, estamos en serios problemas, ¿ya? Entonces, detenemos el video acá.